Audiolibro, La heredera y la farsa. Capítulo 1. El ruiseñor en la jaula dorada. Ariadna de la Torre, la heredera del conglomerado hotelero más grande del mundo, no estaba acostumbrada al silencio. Su vida, regida por el ritmo frenético de los negocios familiares, solía ser un eco constante de reuniones de junta, llamadas transoceánicas y el suave murmullo de empleados eficientes. Sin embargo, en su fastuosa mansión en las colinas de Madrid, el silencio era ensordecedor. Sus padres, Elías y Victoria, la habían criado entre aviones privados y contratos multimillonarios, pero el cariño, ese murmullo tierno y constante, siempre había estado ausente. Eran figuras etéreas, amantes del jet set que aparecían en las revistas, pero no en su vida cotidiana. Ariadna, a sus 28 años, se sentía un ruiseñor en una jaula dorada, anhelando algo tan simple como la autenticidad. Ese anhelo tomó forma en Darío Mendoza. Darío era el hijo de Clara, el ama de llaves que había cuidado de Ariadna desde que era una niña, y cuyo padre había sido el chofer de la familia durante décadas. Darío creció en el ala de servicio de la mansión, un testigo silencioso de la vida de lujos y de la soledad de la heredera. Mientras Ariadna asistía a los internados más exclusivos, Darío trabajaba con humildad, estudiando por las noches para ser, según él, un hombre de bien. A diferencia de los pretendientes que solo veían su cuenta bancaria, Darío miraba a Ariadna a los ojos. Él representaba la tierra, la sencillez que su vida de cristal no le ofrecía. Tú eres mi ancla, Darío, le había confesado una noche bajo el inmenso candelabro del salón principal, un espacio que la asfixiaba. Con tu sencillez, me siento yo, no el imperio. Darío, con esa sonrisa modesta y cautivadora, le había respondido, para mí, Ariadna, tú eres solo Ariadna. La chica que siempre he querido cuidar. Ariadna estaba tan hambrienta de amor que se tragó la promesa sin masticar. Su corazón, acostumbrado a los lujos, pero virgen en la desconfianza, le pertenecía. La propuesta de matrimonio fue, por deseo de Darío, discreta. Un picnic en el jardín de servicio, bajo el único roble que no estaba podado a la perfección, un guiño a sus orígenes humildes. No quiero un diamante de 10 quilates, Ariadna. Solo quiero tu mano, sin el peso de todo esto, dijo, señalando con la cabeza la vasta extensión de la propiedad. Ella, con lágrimas en los ojos por su nobleza, aceptó el modesto anillo de plata que él le ofreció. Elías y Victoria, sus padres, reaccionaron con un desinterés elegante, dando su bendición desde el otro lado del mundo, ocupados en cerrar un negocio hotelero en Singapur. Solo pusieron una condición, un estricto acuerdo prematrimonial redactado por un ejército de abogados, protegiendo cada céntimo del imperio de la Torre. Ariadna se sintió herida por la desconfianza, pero Darío, con su actuación magistral, la consoló. Es lógico, mi amor. Es su vida. Yo firmaré lo que sea, no me interesa su dinero, le dijo, sosteniendo su mano. Solo me interesas tú. Esa noche, Ariadna se fue a dormir sintiéndose la mujer más afortunada del mundo. Había encontrado lo que todos sus millones no podían comprar, un amor puro, sin pretensiones. Lo que no sabía era que, mientras ella dormía, Darío no miraba el modesto anillo de plata, sino los planos de la mansión, calculando cuánto valía esa sencillez que había prometido amar. Capítulo 2. El contrato y la conspiración. El aire en el despacho legal de la familia de la Torre era denso, impregnado de cuero viejo y la frialdad de los millones de dólares. Ariadna estaba sentada junto a Darío, mientras el abogado principal leía con voz monótona las cláusulas del contrato prematrimonial. Darío mantenía una fachada de aburrimiento y resignación, apretando la mano de Ariadna en señal de apoyo mutuo contra la avaricia de sus padres. La distribución de bienes en caso de disolución del vínculo conyugal será nula para el cónyuge Mendoza, salvo una asignación única y limitada de 1.000.000 de euros, condicionada a 10 años de matrimonio. Declamó el abogado. El rostro de Darío permaneció impasible, pero su mandíbula se tensó imperceptiblemente. 1.000.000 de euros, condicionado a una década. No era el acceso ilimitado que él y Valeria habían imaginado. En cuanto salieron del despacho, Darío cambió su máscara. Es una burla, Ariadna. Explotó, pero con un tono medido, lo suficientemente alto para sonar indignado, pero no violento. 10 años. ¿Creen que soy un cazafortunas? ¿Creen que solo te aguanto por un miserable millón? Ariadna, sintiéndose culpable por la desconfianza de su familia, se abrazó a él. Lo siento, mi amor. Son mis padres, no confían en nadie.
No, mi vida. Lo siento yo. Por un momento, me dejé llevar por la rabia. Olvidémoslo. No vale ni el papel en que está escrito. Yo te amo, y eso vale más que todos sus hoteles. Mientras Ariadna se dirigía a una reunión de planificación de la boda, Darío se deslizó por una calle lateral y marcó un número en su móvil con dedos temblorosos. Valeria, tenemos un problema. El maldito contrato es un muro. La voz de Valeria, áspera y con un tinte de burla, contestó, te lo dije. Los de la torre no son estúpidos. 1 millón, en 10 años, pensé que eras más persuasivo. Cálmate, el plan cambia. El dinero vendrá por otra vía. Su fideicomiso de liquidez es distinto. Necesito que sigas siendo la mejor amiga y la confidente. Distráela. Hazla beber más en la boda. Necesitamos que ese viaje de novios sea la primera grieta. Valeria rió, un sonido seco y desagradable. No te preocupes, estoy disfrutando el papel. Ayer la hice llorar un poco sobre lo duro que sería para ti acostumbrarte a la riqueza. Se sintió más culpable que nunca. Es tan fácil, Darío. Tan terriblemente fácil. Darío sintió un escalofrío, pero lo desechó. La avaricia era más cálida que la culpa. Sigue así, Val, y esta noche, en el piso de la calle Velázquez. Quiero los detalles. Colgó y se dirigió a una floristería, comprando las flores favoritas de Ariadna. Tenía que reforzar la ilusión de que estaba sufriendo por ella, y no por el dinero perdido. El engaño no era solo una mentira, era una actuación constante, y Darío estaba nominado para el Oscar. Mientras tanto, Ariadna sonreía, absorta en la elección del color de los manteles. Darío era un hombre de oro. Un hombre honesto. Él nunca la traicionaría. Capítulo 3. La boda íntima y el pacto secreto. La boda no fue el evento social del año que la prensa esperaba de la heredera de la torre. Siguiendo el deseo de humildad de Darío, fue una ceremonia íntima en el jardín trasero de la mansión, el mismo lugar donde Darío había crecido. Ariadna eligió un vestido sencillo, de seda cruda, ignorando los diseños de alta costura que esperaban en sus armarios. Todo era perfecto en su imperfección buscada. Valeria, vestida con un elegante traje color esmeralda, actuaba como la dama de honor más efusiva. No dejaba de abrazar a Ariadna, susurrándole al oído lo afortunada que era de haber encontrado a un hombre tan genuino como Darío. Nunca dejes que el dinero arruine esto, Ari. Él es diferente, le dijo, con una intensidad que Ariadna confundió con verdadera amistad. En realidad, Valeria estaba midiendo cada paso de Darío, cada brindis, cada mirada fugaz. Cuando Darío se separó para ir por la copa de champán, Valeria lo interceptó detrás de un seto de rosas centenarias. ¿El plan sigue en pie?, siseó Valeria, sin perder la sonrisa para los invitados que pasaban. Darío asintió, su rostro endurecido. Sí, mañana, antes del vuelo a Santorini, necesito el código de la caja fuerte de su despacho. Dice que guarda los testamentos de sus abuelos ahí. Si hay alguna cláusula antigua que el abogado pasó por alto. Imposible, ella está de luna de miel. Valeria sacó una pequeña memoria USB de su bolso. Esto es mejor, tómalo. Le dije que era un regalo de bodas con fotos antiguas. En realidad, tiene un malware que se conectará al servidor de la empresa cuando lo enchufe en su laptop. Darío miró el objeto con admiración, no por la tecnología, sino por la frialdad de su socia. Eres brillante, Val, por eso te quiero en esto. Se inclinó y la besó, un beso rápido, lleno de codicia y camaradería oscura. El momento fue fugaz, un secreto oculto entre el aroma de las rosas. Pero para Ariadna, sentada en la mesa nupcial, sintió un escalofrío inexplicado. Vio a su recién estrenado esposo salir de detrás del seto, su corbata ligeramente torcida, con una expresión de triunfo que borró rápidamente al verla. Estaba hablando con Clara sobre el viaje. Tu madre se siente culpable de que te vayas, mintió Darío, su voz suave. Ah, dijo Ariadna, tratando de ignorar la punzada. Bebió un poco de vino espumoso. Luego, Valeria se acercó. ¿Problemas, cariño? Tu marido es tan dulce. ¡Que viva el amor! Ariadna sonrió, forzando la duda a marcharse. El amor era así, pensó. Pequeños celos, pequeñas sombras. Darío era su ancla, su refugio. Y Valeria, su hermana elegida. En el brindis final, Darío levantó su copa y miró a Ariadna con intensidad ensayada. Hoy me convierto en el hombre más rico del mundo, no por su apellido o su fortuna, sino porque tengo su corazón.
Brindo por un amor que durará más que cualquier imperio. Todos aplaudieron. Ariadna lloró de emoción. En la mesa de honor, Valeria chocó la copa con un abogado de la familia, sonriendo una sonrisa que era mitad burla, mitad promesa de destrucción. El juego había comenzado. Capítulo 4. Santorini y el teléfono silencioso. Santorini era una acuarela de casas blancas y azules, un escenario de postal para una luna de miel. Ariadna se sentía en el cielo, lista para consumar la promesa de amor eterno. Había insistido en una villa privada con vistas al cráter, lo suficientemente lujosa para sus estándares, pero lo suficientemente aislada para la intimidad que anhelaba. Al principio, fue casi perfecto. Ariadna se esforzaba por hacer que Darío se sintiera cómodo, pidiéndole que eligiera los restaurantes, que condujera el coche alquilado, tratando de ignorar el séquito de seguridad discreto que la familia de la Torre había enviado sin su conocimiento. Darío, sin embargo, estaba tenso. Ariadna notó que su móvil vibraba constantemente, pero él nunca contestaba delante de ella, siempre excusándose para ir al balcón o al baño. ¿Es el proyecto, mi vida? ¿No puedes desconectar?, le preguntó a Ariadna, una mañana mientras desayunaban melón y yogur griego. Sí, mi amor, son unos proveedores muy insistentes. Les dije que esta semana era sagrada, pero ya sabes cómo son los negocios. La besó en la frente con desinterés. Era una mentira. Estaba intercambiando mensajes codificados con Valeria, monitoreando el malware instalado. Ese día, Ariadna intentó sorprenderlo. Había organizado un paseo en velero al atardecer. Cuando entró en la suite para buscarlo, Darío estaba de espaldas, hablando en un susurro bajo y molesto. Te dije que no me llames a este número. No es tan difícil, ¿verdad? Tiene que pensar que estoy disfrutando. Te veré cuando regrese. Y no, aún no he podido acceder al fideicomiso principal. Es más complicado de lo que parecía. Darío giró de repente y vio a Ariadna parada en el umbral. Su rostro palideció, pero su recuperación fue instantánea. Mi amor, estaba hablando con mi madre. Pobre, se siente sola sin mí, ¿sabes? Le tuve que prometer que la vería en cuanto regresara. Ariadna sintió un nudo en el estómago. La mentira era demasiado rápida, demasiado fluida. Además, ¿por qué su madre le diría que no lo llamara? La ama de llaves era una mujer devota y discreta. ¿Por qué le dijiste que no te llamara?, preguntó Ariadna, con la voz suave, pero los ojos fijos en los de él. Darío se rió, un sonido falso. ¡Qué chistosa! No, le dije que no me llamara a esta hora, para que no me despertara en medio de la noche. Es una anciana con el uso horario desordenado. No pienses tonterías. La explicación tenía sentido, pero la sensación de alarma no se disipó. El resto de la tarde, Ariadna intentó borrar el incidente. En el velero, Darío fingió interés, pero su mirada se perdía en el horizonte, como si su mente estuviera en otro sitio. Esa noche, mientras Darío dormía, Ariadna tomó su móvil del cargador. Se sintió sucia, invadiendo su privacidad, pero la ansiedad la carcomía. El teléfono estaba bloqueado con un patrón que ella no conocía. Lo dejó en su sitio, sintiendo una culpa mayor que la duda. Lo que Ariadna no sabía era que Darío no dormía. La había sentido moverse. Abrió un ojo ligeramente y sonrió en la oscuridad. El plan funcionaba. Estaba sembrando la desconfianza de Ariadna en sí misma, haciendo que se sintiera una esposa celosa y paranoica. Cuando ella dudara, él tendría el control total. Capítulo 5. La grieta inesperada y la tensión creciente. De vuelta en Madrid, la falsa normalidad se reanudó. La luna de miel había terminado, dejando un rastro de fotos bellas y una sensación de vacío. Ariadna intentó sumergirse en el trabajo, retomando su rol en la junta directiva del holding familiar, pero la distancia de Darío era palpable. Darío, ahora que tenía el malware de Valeria funcionando en la red familiar, pasaba horas en el despacho de Ariadna, supuestamente, ayudándola a organizar documentos. Es fascinante cómo funciona este imperio, Ari. Deberías dejarme manejar las donaciones de caridad. Sé cómo optimizar los recursos, dado mi origen. Sugeriría. Ariadna asentía, sintiéndose culpable de que él no tuviera un rol más significativo. Valeria, por su parte, se convirtió en la abogada de Darío. Ariadna, no seas tonta. Dale las riendas del proyecto de caridad. Está aburrido, necesita sentirse útil. No lo ahogues. Recuerda por qué lo elegiste. La presionaba Valeria durante sus almuerzos de chicas. Un martes por la noche, Ariadna organizó una cena íntima para sorprender a Darío.
Estaba preparando un sofisticado plato de langosta y azafrán cuando entró en el vestidor para buscar una chaqueta. Algo brilló bajo la alfombra de piel sintética. Ariadna se agachó y encontró un pendiente diminuto, un pequeño aro de oro blanco con una esmeralda minúscula. Ariadna recordó el traje que Valeria usó en su boda, color esmeralda. El corazón de Ariadna dio un vuelco. Valeria no había estado en el vestidor. De hecho, apenas subía a la segunda planta. Cuando Darío entró, Ariadna lo tomó por el brazo, mostrando el pendiente en su palma. ¿Esto te suena de algo? Darío entrecerró los ojos, su mente trabajando a la velocidad de la luz. No, es tuyo, parece de bisutería. No, y Valeria llevaba esmeraldas en la boda. Darío suspiró profundamente, con un gesto de cansancio. Ariadna, por el amor de Dios. Valeria y tú son amigas desde la infancia. Su familia viene a cenar constantemente. ¿Crees que te estoy engañando con Valeria? Es ridículo. ¿Qué diría tu madre, Clara, que nos vio crecer juntos? La mención de Clara, la madre de Darío, fue la estocada final. Ariadna se sintió avergonzada de su sospecha. Lo siento, Darío, es solo que, has estado tan distante. Darío suavizó el tono al instante. La había vencido. Estoy estresado, Ari, es la vida de la que huías. Pero estoy aquí, te amo. La abrazó, mientras sus ojos se fijaban en la esmeralda, que tiró disimuladamente a la papelera. Esa noche, mientras Ariadna dormía, Darío salió en silencio de la mansión. Condujo hasta un apartamento discreto en el centro. Al abrir la puerta, Valeria lo esperaba, bebiendo vino. Te lo dije, idiota. No dejes pruebas, lo regañó Valeria, pero luego se rió. ¿Y cómo te libraste? Darío se sirvió un vaso. Le eché la culpa al estrés, a la paranoia de ser heredera. Se siente tan culpable de ser rica, que una simple duda la hace autocastigarse. No se le ocurriría que la estamos engañando los dos. Ella confía en los pobres y en las amigas. Valeria se acercó y lo besó. Bien, mañana es el lanzamiento del Fondo Darío Mendoza de Caridad. Y el primer traspaso será una bomba. Ambos sonrieron, brindando en la oscuridad por el inminente robo, mientras Ariadna dormía plácidamente en la mansión, abrazada a la mentira de un amor que ya estaba podrido. Capítulo 6. El primer retiro y el falso proyecto. La calma después del hallazgo del pendiente fue tensa. Ariadna se esforzaba por compensar su paranoia, siendo más atenta con Darío, mientras él intensificaba su manipulación. Darío anunció que su proyecto de caridad Darío Mendoza necesitaba un impulso inicial, alegando que deseaba construir un centro de capacitación profesional para jóvenes desfavorecidos, como un símbolo de su amor por la comunidad. Es mi manera de mostrarle al mundo que no soy un parásito, Ariadna, dijo, con un tono de sincera frustración. Quiero ganarme mi lugar. Ariadna se sintió conmovida. Sacar 1.000.000 de euros del fideicomiso de liquidez, la cantidad que solicitó Darío, era una operación grande, pero ella tenía la autoridad. Llenó los formularios, aunque algo dentro de ella gritaba cautela. El proceso se hizo a través de una cuenta recién abierta a nombre de la Fundación de Darío. Recuerda, este dinero es para el proyecto, no para gastos personales, le advirtió Ariadna, mirándolo a los ojos, una pequeña prueba que quería poner. Darío se rió, un sonido cálido y tranquilizador. Por supuesto, mi vida. Yo vivo aquí contigo, ¿para qué necesito dinero? Yo ya tengo todo. El dinero fue transferido. Esa misma tarde, Darío y Valeria se encontraron en secreto. Es un éxito, exclamó Valeria, bebiendo champán. El dinero ya está en la cuenta temporal de las Islas Caimán. 1.000.000 de euros. Y ella cree que es para construir un sueño. Darío estaba eufórico. Ella es tan increíblemente estúpida. Su deseo de ver nobleza en mí es su mayor debilidad. Ahora, ¿dónde está ese documento? Valeria deslizó una carpeta gruesa. Era la prueba legal que Darío necesitaba. Había usado sus contactos en el despacho de abogados de su padre para obtener una copia de la cláusula de emergencia del fideicomiso de la torre. Si Ariadna se ausentaba de la gestión del patrimonio por motivos de salud, viaje prolongado o incapacidad mental manifiesta, durante más de 6 meses, Darío, como cónyuge, podía obtener control temporal de la gestión hasta que sus padres regresaran, supuestamente para evitar la parálisis empresarial. Si el dinero no funciona, la locura sí, dijo Darío, deslizando el dedo sobre el documento. Pero no nos precipitemos, sigamos con el goteo de liquidez.
Mientras tanto, en la mansión, Ariadna trataba de organizar una gala para el lanzamiento de la fundación de Darío, con la esperanza de que el propósito de la caridad reavivara la chispa en su matrimonio. Pero al buscar su álbum de boda en el estudio, encontró algo perturbador. Una fotografía en la que Darío y Valeria aparecían, en un segundo plano, intercambiando una mirada de complicidad demasiado intensa, demasiado calculada para ser de simples amigos. Era la foto que hizo el fotógrafo profesional, una mirada que el ojo aficionado no habría captado. Ariadna sintió un frío recorrer su espalda. Rompió la foto, la tiró al cesto, pero la imagen mental quedó grabada. Estaba al borde del abismo de la duda. Capítulo 7. El hambre oculta. La gala de caridad fue un fiasco de intimidad. Ariadna se esforzó por presentar a Darío como un filántropo en ciernes, pero él parecía más interesado en codearse con los directivos del banco y los asesores financieros de su esposa que en hablar de su proyecto social. Valeria, en cambio, estaba en su elemento, actuando como la perfecta anfitriona de apoyo. Ella y Darío se comunicaban con miradas crípticas a través de la sala, compartiendo chistes internos y silencios que excluían completamente a Ariadna. Durante un breve discurso, Darío agradeció a Ariadna por su fe en el potencial de la gente común. El comentario fue sutilmente condescendiente, pintando a Darío como el noble marginado y a Ariadna como la mecenas rica y condescendiente. Esa noche, cuando los invitados se fueron, Ariadna intentó tener una conversación honesta con Darío. ¿Qué te pasa, Darío? Me sentí como una billetera hoy. Apenas me miraste, y con Valeria. Parecía que te estabas divirtiendo más. Darío explotó, pero su ira estaba controlada, diseñada para ser un arma de culpa. ¡Qué injusta eres, Ariadna! Me esfuerzo por integrarme a tu mundo y solo ves maldad. Valeria y yo solo somos amigos, ¿por qué eres tan celosa? Me prometiste que no serías una esposa paranoica. No soy paranoica, solo. Ariadna se detuvo. No podía decir, solo te vi reír con ella con una intimidad que no compartes conmigo. Solo eres la heredera asustada que cree que todos quieren algo de ti, terminó Darío, con un tono cortante que la dejó sin aliento. Pues yo no lo quiero. Te quiero a ti, pero me estás haciendo dudar si la presión de tu apellido no es demasiado para mí. Ariadna se sintió instantáneamente culpable y pequeña. La amenaza de Darío de irse, de no soportar su mundo, era su mayor miedo. Ella se disculpó entre lágrimas. Darío la abrazó, victorioso. Nunca dudaré de ti, mi amor. Solo necesito espacio. Y ahora, necesito más capital para el proyecto. Es la única forma de que me sienta digno de ti. Al día siguiente, Darío recibió otra transferencia, más pequeña esta vez, pero lo suficiente para mantener su tren de vida y financiar sus encuentros con Valeria en el apartamento secreto. Mientras Darío estaba en su reunión de caridad, en realidad, con Valeria, Ariadna se encontró con la madre de Darío, Clara, en el jardín. Clara, la ama de llaves, parecía más vieja de lo que era, sus ojos llenos de una tristeza profunda. Señorita Ariadna, usted es una joven tan buena. No olvide quién es usted. Usted es fuerte. Ariadna, confundida, preguntó, ¿por qué dice eso, Clara? ¿Pasa algo con Darío? Clara bajó la mirada, secándose una lágrima disimulada. Mi niño está bajo mucha presión. Y a veces, la ambición. No es buena. Cuídese, niña. El mensaje era críptico, pero el dolor en los ojos de la mujer era auténtico. Ariadna sintió un escalofrío. La única persona que parecía preocuparse por ella era la madre del hombre que la estaba engañando. El laberinto de la traición se hacía más estrecho. Capítulo 8. El teléfono y la pista digital. La tensión entre Ariadna y Darío era una cuerda estirada a punto de romperse. Darío estaba cada vez más irritable, frustrado por la lentitud con la que Ariadna liberaba los fondos. Ariadna, por su parte, se dedicaba a microanalizar cada gesto de su marido. Un jueves por la mañana, Darío se fue a correr temprano. Ariadna, superando su resistencia moral, fue directamente a su escritorio y tomó su móvil. Lo había visto marcar la clave de desbloqueo la noche anterior. Eran 4 números, 0103. Su cumpleaños. El móvil se desbloqueó. Ariadna respiró profundamente, preparándose para encontrar mensajes de amor con Valeria. Sin embargo, no había nada. La aplicación de mensajes estaba vacía. Las llamadas, borradas. Darío era demasiado meticuloso. Pero había algo que no había borrado.
un recibo electrónico de una reserva de hotel en el pequeño pueblo costero de San Sebastián, fechada para la semana siguiente. La reserva estaba a nombre de un tal Daniel Montes y era para 2 personas, una suite de lujo, con servicio de champán y fresas. Daniel Montes, no era Darío. Ariadna se sintió aliviada por un segundo, pensando que tal vez era un amigo que le había pedido a Darío hacer la reserva. Pero luego vio el correo electrónico de confirmación en la bandeja de entrada, aún abierto. Querido Darío, gracias por usar nuestro servicio de reserva para tu fin de semana romántico. Ariadna sintió náuseas. Se dio cuenta. Darío estaba usando un nombre falso, un anagrama o un nombre de tapadera, para sus escapadas. Lo más inquietante es que el hotel era carísimo, mucho más allá del presupuesto del hombre humilde que se suponía que era. Ariadna hizo una captura de pantalla del recibo y la envió a su propia tablet, un acto impulsivo de autodefensa, y luego eliminó la confirmación de la bandeja de entrada de Darío. Cuando Darío regresó de su carrera, con su rostro sudoroso y su camisa de deporte impecable, ella lo esperaba en la cocina. Darío, la próxima semana tienes una reserva de hotel a nombre de Daniel Montes en San Sebastián, una suite para 2. ¿Me has organizado una sorpresa?, preguntó Ariadna, con un tono dulce y peligroso. Darío se congeló, sus ojos reflejando pánico antes de la recuperación. Ah, sí, qué despistado. Es el proveedor principal del proyecto de caridad, un hombre de negocios. No quería que supieras por qué. Es un regalo de él para nosotros. Para que nos escapemos. Como agradecimiento. La explicación de Darío fue creíble, pero su rostro no. Ariadna decidió jugar su carta. Qué amable de su parte. ¿Le dijiste que iría mi mejor amiga, Valeria? La sangre abandonó el rostro de Darío. No, ¿por qué dirías eso? Porque Valeria me acaba de decir que el próximo fin de semana tiene una reunión de negocios en San Sebastián. ¡Qué casualidad, Darío! Darío estalló en una risa forzada, abrazándola con demasiada fuerza. Pero qué imaginación tienes. Es una coincidencia, amor. Pero ya que lo mencionas, ¿por qué no vamos tú y yo? Olvídate del tal Montes, llámalos, di que vamos nosotros. Ariadna asintió, jugando a ser la esposa apaciguada, mientras el dolor la quemaba por dentro. Él se había traicionado a sí mismo con un simple titubeo. Sabía que iría con Valeria. La evidencia era una ola creciente que amenazaba con ahogarla. Capítulo 9. El aviso y el conflicto de intereses. Ariadna, en la desesperación y la necesidad de consejo, no recurrió a Valeria. En cambio, llamó a Rafael Beltrán, un viejo amigo de la universidad y ahora uno de los jóvenes abogados más brillantes de Madrid, cuyo despacho era totalmente independiente de la influencia de la Torre. Rafa, necesito un favor personal, confidencial y absolutamente discreto, le dijo por teléfono. Necesito que investigues un nombre, Darío Mendoza, y una fundación de caridad reciente. Rafael, que siempre había sentido una lealtad especial por Ariadna, y quizás algo más, accedió de inmediato. 2 días después, Rafael le envió un informe inicial. La Fundación Darío Mendoza existía, pero el centro de capacitación aún no tenía licencias ni terreno. Era una cáscara vacía. El €1.000.000 había sido liquidado de inmediato y enviado a una cuenta offshore oscura, a través de una compleja cadena de intermediarios. La traición no era solo amorosa, era financiera. Darío era un ladrón. Ariadna se sintió desolada, pero también se encendió una fría furia. La niña ingenua había muerto. La heredera había despertado. Esa tarde, Darío insistió en que Ariadna lo acompañara a una reunión con unos inversores cruciales para su fundación. Ariadna aceptó, vistiendo un traje de negocios impecable. La reunión se llevó a cabo en un hotel boutique de lujo en el distrito financiero. Mientras esperaba en el lobby a que Darío terminara una llamada, Ariadna vio a una figura que le resultó vagamente familiar. Era un hombre, alto, de cabello oscuro, con una presencia imponente. Vestía un traje hecho a medida que gritaba poder sin esfuerzo. Estaba hablando con 2 figuras corporativas, pero su atención se desvió hacia Ariadna por un segundo. Sus ojos, de un azul eléctrico, se encontraron con los de ella, y Ariadna sintió una sacudida que no tenía nada que ver con el trauma de su matrimonio. Era una chispa, un recordatorio de que existía un mundo fuera del laberinto de Darío. El hombre le dedicó una sonrisa breve y educada, y Ariadna se sintió sonrojada, una sensación que no experimentaba desde la adolescencia.
El hombre era Alexander Volkov, un magnate de la tecnología de origen ruso, español, conocido por ser implacable en los negocios y por una belleza casi escultural. Darío regresó, irritado, y no notó el intercambio. ¿Por qué te ríes? Los inversores son serios. No me río, solo pensaba que el lobby es precioso, mintió Ariadna, su mente aún en el encuentro. Mientras se dirigían a la sala de conferencias, Darío le dijo, los inversores necesitan que firmes este documento. Es solo una garantía de que el dinero que pusiste es legalmente una donación irrevocable. Ariadna tomó el documento. Darío no sabía que el abogado, Rafael, ya le había advertido sobre ese tipo de documentos. Era la cesión total de su capacidad de recuperar el €1.000.000. No lo voy a firmar, Darío, dijo Ariadna, con una calma que lo desarmó. ¿Cómo que no? Es un mero formalismo, explotó Darío en un susurro. No, y la reunión se acabó. Tenemos que hablar. La tensión era tan gruesa que casi se podía tocar. Ariadna había tomado la primera decisión de su vida adulta sin miedo. El juego había cambiado. Capítulo 10, la primera llamada. Darío estaba furioso, pero intentó controlarse, sabiendo que una explosión lo desenmascararía. Ariadna, por favor, no seas infantil. Estás arruinando mi reputación. ¿Tu reputación? ¿O tu estafa? Siseó Ariadna, guiándolo lejos de la sala de conferencias. Sé que la fundación es una farsa, Darío. Y sé que has usado mi dinero para financiar tus viajes. Darío intentó recuperar el control, optando por la agresión defensiva. Estás loca. Tienes que ver a un psiquiatra. Estás sufriendo una crisis mental por la presión del negocio. No, Darío. Estoy sufriendo por tu traición. Y sé que Valeria está en esto. La mención de Valeria fue un golpe directo. Darío se puso lívido. Nunca le hables así a Valeria. Ella es nuestra única amiga, y tú la celas como una posesiva inmadura. Ella no es nuestra amiga. Ella es tu amante y tu cómplice. La discusión era acalorada, atrayendo miradas. Darío tomó el brazo de Ariadna con fuerza. Nos vamos, ahora. Justo en ese momento, una voz profunda e inconfundible resonó detrás de ellos. Señorita de la Torre, ¿necesita ayuda? Era Alexander Volkov, el hombre del traje impecable. Su expresión no era de curiosidad, sino de preocupación glacial. Darío soltó inmediatamente a Ariadna, su rostro transformado por el terror y la rabia contenida. Sabía perfectamente quién era Volkov, uno de los hombres más ricos y mejor conectados de Europa. Un enemigo peligroso. No, gracias. Todo está bien. Mi esposa está un poco estresada por el trabajo, dijo Darío, forzando una sonrisa a Volkov. Alexander no le quitó los ojos de encima a Ariadna. Mi equipo estaba a punto de llamar a seguridad. Si necesita algo, llámeme, dijo, tendiéndole una tarjeta de visita exquisitamente sobria. Es mi número personal. A veces, las personas que parecen más seguras son las más peligrosas. Ariadna tomó la tarjeta con dedos temblorosos. Alexander Volkov, Inversiones Volkov, la primera vez que alguien, ajeno a su círculo tóxico, le ofrecía una ayuda sin pretensiones. Darío, humillado y asustado, arrastró a Ariadna fuera del hotel. Estúpida, ¿qué haces hablando con ese tipo? Es un depredador. ¿Vas a arruinar mi vida por tus celos enfermizos? Tú arruinaste nuestra vida, Darío. Y no voy a arruinar tu vida. Pero me voy. Esa noche, Ariadna usó su poder. Llamó a su abogado, Rafael, y le dio instrucciones: preparar los papeles de divorcio, congelar la cuenta de la Fundación Darío Mendoza, e investigar todo movimiento financiero de Valeria. Mientras empacaba una maleta pequeña, el móvil vibró. Era un número desconocido. Ariadna dudó, pero contestó. Sé que te acabas de ir de tu casa. Y sé que acabas de dar el primer paso para protegerte, dijo la voz grave de Alexander Volkov. Te llamo por si necesitas un lugar donde esconderte por unas horas. El hotel es mío, y aquí nadie te encontrará. Ariadna sintió una oleada de alivio. Era el escape que necesitaba. Su corazón le decía que no confiara, pero el miedo a Darío y la promesa de seguridad de un extraño la convencieron. Voy en camino, susurró Ariadna, tomando la tarjeta de Alexander como si fuera un salvavidas. Capítulo 11. La huida a la Torre de Cristal. Ariadna condujo su coche deportivo de forma impulsiva, sintiéndose más libre y más aterrada que nunca. La tarjeta de Alexander Volkov era un ancla improbable.
Al llegar al rascacielos de inversiones Volkov, un equipo de seguridad discreto la esperaba, guiándola a un ascensor privado. Alexander la recibió en el penthouse ejecutivo, un espacio minimalista de cristal y acero con vistas panorámicas a la ciudad. Llevaba ropa casual, pantalones oscuros y un jersey de cachemira, un contraste con el traje impecable del día anterior. Bienvenida, señorita de la Torre, dijo Alexander, su voz serena y sin ironía. Considéreme su refugio temporal. Sé que es una decisión difícil. Ariadna sintió un nudo en la garganta. Gracias, señor Volkov. No sé por qué me está ayudando. Digamos que tengo una aversión particular a los aprovechados y a las personas que usan la debilidad de otros. Y usted parecía acorralada. Por favor, llámeme Alexander. Alexander le ofreció una suite privada con todas las comodidades. No hubo preguntas intrusivas, ni coqueteo. Solo una profesionalidad tranquila y protectora que desarmó a Ariadna. Darío no sabe que estoy aquí. Va a explotar cuando se dé cuenta de que me fui y que congelé las cuentas de la fundación, dijo Ariadna, sintiendo el peso de la realidad. Deje que explote, replicó Alexander, sirviéndole un té de hierbas. Mientras tanto, su abogado, el señor Beltrán, ya me llamó. Está organizando una orden de restricción temporal y el divorcio. Nos moveremos en dos frentes, legal y mediático. Ariadna pasó la noche en vela, revisando los documentos que Rafael le había enviado. La evidencia era abrumadora: transferencias a la cuenta offshore, recibos de Valeria de joyas caras, pagadas con el dinero del supuesto centro de caridad, y la prueba de que el apartamento de la calle Velázquez estaba alquilado a nombre de Darío. La traición era total. Mientras tanto, en la mansión, Darío regresó tarde y, al encontrar la casa vacía y las cuentas congeladas, cayó en un frenesí de rabia. Rompió cristales y muebles, gritando el nombre de Ariadna. Llamó a Valeria, se fue, y congeló la cuenta de la maldita fundación. Está jugando. Valeria, en el apartamento de Velázquez, mantuvo la calma. Cálmate. Necesitas encontrarla antes de que hable con sus abogados. ¿Sabe algo de mí? Lo sospecha. Maldita sea. ¿Qué hacemos con la reserva de San Sebastián? Valeria sonrió con frialdad. La usamos. Mañana, tú y yo vamos a San Sebastián. Pero no por placer. Necesitamos una coartada sólida. Si ella ha hablado, tenemos que aparecer juntos, públicamente, como amigos preocupados. Es hora de activar el plan B, difamación. La primera batalla había sido ganada por Ariadna, pero la guerra del engaño apenas comenzaba. Capítulo 12. La estrategia del depredador. La mañana en el penthouse de Volkov fue un torbellino de decisiones. Ariadna se reunió por videoconferencia con Rafael, sintiéndose protegida por la presencia silenciosa de Alexander, que trabajaba en su escritorio a metros de distancia. Rafael confirmó que Darío había contactado con los medios, filtrando que Ariadna estaba sufriendo un colapso nervioso, debido a la presión corporativa y que él, como esposo devoto, estaba preocupado por su seguridad. Están usando la carta de la locura, Ariadna. Debemos aparecer en público. Mañana mismo. Mostrar que estás cuerda, fuerte y decidida, aconsejó Rafael. Ariadna asintió, pero la idea de enfrentarse al mundo la aterrorizaba. Alexander, sin dejar su trabajo, intervino con voz firme: no basta con aparecer. Debemos invertir la narrativa. Usted es la víctima de un depredador financiero que intentó usar su nombre. Yo puedo ayudar. Ariadna lo miró, intrigada. ¿Cómo? Tengo un fondo de investigación especializado en fraudes corporativos. Y un excelente equipo de relaciones públicas. Haré una breve declaración conjunta mañana. Presentaremos una querella penal contra Darío por fraude, alegando que él usó su posición para desviar fondos. Y más importante, revelaremos que él no estaba solo. ¿Valeria?, preguntó Ariadna, con un escalofrío. Sí, la clave es el apartamento de Velázquez. Mi equipo ya está allí. Necesitamos una prueba de su relación. Alexander hizo una llamada corta, hablando en ruso, que sonó como órdenes militares. Ariadna se dio cuenta de que no estaba tratando con un simple empresario, sino con alguien que jugaba en un nivel completamente diferente. Era un depredador, sí, pero uno que parecía estar de su lado. Más tarde, mientras almorzaban en el comedor privado, Alexander finalmente bajó la guardia. Lo que Darío hizo no fue solo por dinero. Es resentimiento. Él creció mirando la vida que usted tenía, y su única forma de igualar el marcador fue destruirla. Y Valeria.
Alexander hizo una pausa, sus ojos azules fijos en los de ella envidiaba su vida más que a su dinero. Ariadna asintió, sintiendo que Alexander veía la verdad de su dolor. Gracias, Alexander, por no juzgarme por haber sido tan ciega. La ingenuidad no es un defecto, señorita de la Torre. Es solo una falta de experiencia con la maldad real. Y eso, tiene arreglo. Ese mismo día, el equipo de Alexander consiguió una orden judicial que les permitió entrar al apartamento de Velázquez, justo antes de que Darío y Valeria regresaran de San Sebastián. Encontraron el pendiente de Esmeralda de Valeria y, más crucial, una carta de amor de Darío a Valeria, detallando su plan y burlándose de la estupidez de la heredera. La prueba que Ariadna necesitaba no era solo un recibo, sino la evidencia cruel de que su amor fue una farsa compartida. Capítulo 13. La declaración de guerra. El día de la aparición pública de Ariadna fue tenso. Alexander había organizado una breve rueda de prensa en las oficinas de su abogado, lejos de la prensa sensacionalista. Ariadna, vestida con un traje de pantalón gris y el cabello recogido con firmeza, parecía una mujer de negocios, no una víctima. Alexander se sentó a su lado, una presencia silenciosa pero poderosa. Ella leyó una declaración preparada por Alexander y Rafael. He solicitado el divorcio de Darío Mendoza por motivos de fraude financiero y engaño conyugal. Mi exesposo y mi amiga de la infancia, Valeria García, han conspirado para defraudar a la fundación familiar y desviar fondos. La bomba estalló, los periodistas se volvieron locos. Alexander, tomando la palabra, fue conciso e implacable. Mi empresa está colaborando con la señorita de la Torre para garantizar que todos los activos robados sean recuperados y que los responsables enfrenten cargos penales. Este no es un divorcio, es la limpieza de una operación fraudulenta. En San Sebastián, Darío y Valeria vieron las noticias en la televisión del hotel. Maldita sea, lo arruinaste, Darío, gritó Valeria, furiosa. Dijo mi nombre, ella tiene pruebas. Darío, pálido, intentó llamar a su madre, Clara, pero no contestó. Su fachada de inocencia se había derrumbado. No puede probar nada sobre el apartamento. Lo alquilamos a nombre de Daniel Montes, dijo Darío, intentando aferrarse a una brizna de esperanza. El pendiente, idiota. Me dijiste que lo habías tirado. Valeria le tiró un cojín. Su alianza, construida sobre la codicia, se rompía ante la presión. Decidieron volver a Madrid de inmediato, no para luchar legalmente, sino para la guerra de guerrillas, difamarla, mentir, y hacer creer a todos que Ariadna era una lunática celosa que estaba siendo manipulada por el turbio Alexander Volkov. De vuelta en el penthouse, Alexander y Ariadna vieron el frenesí mediático. Lo han hecho bien, ahora, prepárese para la parte sucia. Intentarán desprestigiarla, buscarán debilidades, advirtió Alexander. Ariadna asintió. Ya no tengo debilidades. La ceguera era mi única. Alexander sonrió, una sonrisa genuina por primera vez, que iluminó sus ojos. No, no lo era. Su mayor debilidad era creer en la bondad inherente de los demás. Y ahora, se inclinó hacia ella, el gesto era protector, no íntimo. Ahora es mi turno de creer en usted. Esa noche, Alexander le ofreció a Ariadna quedarse más tiempo. No como un favor, sino como una alianza. La conexión entre ellos era de respeto y admiración mutua por la estrategia, un vínculo forjado en el campo de batalla corporativo. Ariadna sentía que, por primera vez, alguien la veía como la CEO que era, no como la heredera solitaria. Capítulo 14. La visita de Clara y el vínculo silencioso. Días después de la querella, Darío y Valeria estaban ocultos, intentando organizar su defensa con abogados de dudosa reputación. La prensa los había destrozado. Ariadna, aún en el penthouse de Alexander, recibió una visita inesperada. Alexander había organizado un encuentro ultrasecreto con Clara, la madre de Darío y ama de llaves de toda la vida. Clara entró en la suite, con la cabeza baja, llorando en silencio. Señorita Ariadna, perdone a mi hijo, yo le crié con humildad, pero la codicia la ha cegado, y esa mujer, Valeria, es un demonio. Ariadna se acercó a ella, sin resentimiento. Clara, sé que usted es una buena mujer. ¿Usted sabía algo? No, no al principio, solo veía a Darío cambiar, volverse frío, y Valeria, ella venía por aquí y lo besaba a escondidas. Yo le advertí a Darío, le dije que usted lo amaba de verdad. Pero él me dijo que usted era una tonta, fácil de manipular.
Clara se rompió en sollozos. Lo siento tanto. Él me dijo que yo debía mentirle, decirle que estaba enfermo. Clara, consumida por la culpa, le entregó a Ariadna un pequeño cuaderno. Esto es de Darío, sus notas. Yo lo encontré en el ala de servicio antes de que él volviera. Léalo, le mostrará todo. El cuaderno era el diario de la conspiración. Darío había detallado cada paso del plan, desde la propuesta, humilde, hasta el malware y el desvío de fondos. Había anotaciones cínicas sobre la ingenuidad de Ariadna y, lo más doloroso, fragmentos de cartas de amor a Valeria, donde se burlaban de los sentimientos de Ariadna. Ariadna sintió un dolor agudo, pero la ira superó al sufrimiento. Esto era la prueba definitiva de la alevosía. Alexander, que había permanecido en el despacho, se acercó a Ariadna después de que Clara se fue. Esa mujer la quiere, Ariadna. Es la única lealtad que no se ha comprado. Ariadna sostenía el cuaderno, sus manos temblando. Esto lo incrimina totalmente. Alexander tomó el cuaderno, sus dedos rozaron los de Ariadna. El contacto fue un escalofrío de electricidad estática. No solo es una prueba, Ariadna. Es el cierre que usted necesita. Ver la verdad escrita. Ariadna se sintió extrañamente cómoda en su presencia. Su belleza era innegable, pero era su intelecto implacable y su lealtad silenciosa lo que la atraía. Él no la consolaba, la empoderaba. ¿Por qué sigue haciendo esto? ¿No hay beneficio para usted?, preguntó Ariadna. Alexander se sentó frente a ella, sus ojos azules fijos en los de ella. Hay un beneficio, la justicia, y quizás, he encontrado una aliada que no está hecha de cristal, sino de acero templado. Yo soy un hombre que aprecia la fuerza. La conversación cambió de tono, volviéndose más personal. Alexander le contó brevemente sobre su vida, sobre cómo construyó su imperio desde cero después de que su familia lo perdiera todo. Ella le habló de su infancia solitaria, de la presión de ser la heredera. Se conocieron a través de sus cicatrices, un vínculo más fuerte que cualquier romance superficial. Capítulo 15. La primera victoria. La publicación de la querella penal y la filtración de la existencia de pruebas, el cuaderno y la evidencia del apartamento, hicieron que Darío y Valeria entraran en pánico. Darío se atrevió a llamar a Ariadna, usando un número de teléfono prepago. Ariadna, por favor, escúchame. Valeria me obligó. Ella lo planeó todo. Ella me sedujo y me hizo sentir resentimiento por tu riqueza. Yo te amo. Ariadna, con Alexander a su lado, puso el teléfono en altavoz. Alexander asintió, incitándola a seguirle el juego. ¿Me amas, Darío? Y por eso te burlabas de mí en tu diario, llamándome, la tonta heredera. El silencio de Darío fue la respuesta. Ariadna, no te dejes manipular por ese Volkov. Él es peligroso. Quiere tu empresa. Tú eres el que quería mi dinero, Darío. Escucha bien, tienes 24 horas para devolver la totalidad del dinero desviado a la fundación, o este cuaderno va a manos de la policía. Y créeme, las anotaciones sobre blanqueo de capitales no te van a gustar. Darío intentó negociar, pero Ariadna fue implacable, usando las palabras exactas que Alexander le había susurrado. Se acabó, Darío. La única forma en que no acabes en prisión es si el dinero aparece. Ariadna colgó, su mano temblaba, pero su postura era firme. Alexander la miró con una intensa admiración. Magnífico, una leona. Lo hice bien, ¿verdad?, preguntó Ariadna, sintiéndose eufórica por la confrontación. Lo hizo de maravilla. Ahora, la parte técnica. Su abogado tiene una cita con el mío en 1 hora. Vamos a fusionar las estrategias. La reunión entre Rafael Beltrán y el equipo legal de Alexander fue profesional y eficiente. Rafael, aunque celoso de la influencia de Alexander sobre Ariadna, tuvo que admitir la superioridad de su estrategia. Al final del día, Alexander llevó a Ariadna a la terraza. El sol se ponía, pintando el cielo de naranja y rojo. Mañana mismo, Darío intentará devolver el dinero. Lo hará para salvar su pellejo, no por remordimiento, dijo Alexander. ¿Y después, qué? Alexander se volvió hacia ella, y sus ojos se suavizaron. Después, la reconstrucción, de su empresa, de su vida. Y quizás, de su corazón. En ese momento, el smartphone de Ariadna sonó con una notificación. Transferencia bancaria completada. 1.000.000 de euros de regreso a la cuenta de la torre. La primera victoria era suya. Ariadna se sintió desbordada por la emoción, una mezcla de alivio y triunfo.
Impulsivamente, se lanzó hacia Alexander y lo abrazó, un abrazo de pura gratitud. Alexander, sorprendido por un instante, la envolvió en sus fuertes brazos. No fue un abrazo romántico, sino un abrazo de celebración y alianza. Pero en ese contacto, se encendió algo más profundo que la gratitud. Ariadna sintió la fuerza que él emanaba, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió segura y deseada por su fuerza, no por su apellido. El amor, envuelto en una alianza de poder, había comenzado. Capítulo 16. El baile de la inversión. El regreso del dinero fue un hito, pero no el final. Darío y Valeria, ahora con la espalda contra la pared, intentaron desesperadamente desmentir las acusaciones, inundando las redes sociales con mensajes de que Ariadna era mentalmente inestable, y que Alexander Volkov era un depredador corporativo que manipulaba a la heredera. Alexander, imperturbable, decidió que la única respuesta era la ostentación pública de la alianza. Esta noche, hay una gala benéfica para la Fundación de Artes Clásicas. Vamos, ordenó Alexander, sin pedir permiso, sino dando una orden que era también una invitación. Necesita mostrarse en público, a mi lado, como una mujer fuerte, no como una víctima. Ariadna, sintiéndose renacer bajo su tutela, aceptó. Se vistió con un vestido de gala negro, diseñado para el poder y la elegancia. Cuando Alexander la vio, su habitual estoicismo se rompió por un segundo. Sus ojos azules se detuvieron en ella con una intensidad que hizo que a Ariadna se le erizara la piel. Es impresionante, Ariadna, murmuró Alexander. En la gala, la atención se centró de inmediato en ellos. Ariadna se movía con confianza, Alexander a su lado, susurraba estrategias y comentarios irónicos sobre los invitados. Era la primera vez que Ariadna sentía que su riqueza y su estatus eran una armadura, no una jaula. En un momento, Alexander la tomó de la mano para guiarla a través de una multitud. El simple contacto fue una descarga eléctrica, una promesa tácita. Necesitamos bailar, Ariadna, dijo Alexander, su voz grave. Es el movimiento más público de todos. En la pista, la música era lenta. Alexander la acercó, su mano fuerte en la espalda baja de ella. La proximidad era electrizante. Ariadna podía oler su colonia, una mezcla de sándalo y ambición. Te están observando, susurró Alexander en su oído, enviando escalofríos por su cuello. Lo sé, que miren, replicó Ariadna, alzando la barbilla. Su corazón latía salvajemente, pero no por miedo, sino por la adrenalina y el deseo. Mientras giraban, Alexander deslizó su mano de su espalda a la base de su nuca, inclinando su cabeza peligrosamente cerca de la de ella. Darío y Valeria están aquí, susurró él, sin inmutarse, sin perder el ritmo. Están al fondo, observando. Ariadna no tuvo que mirar. Sabía que estaban allí, sintiendo el ardor de su envidia y frustración. No les daremos el gusto de vernos afectados, dijo Ariadna, su voz firme, pero su respiración agitada por la cercanía. Alexander sonrió con triunfo, sus ojos brillando con fuego. No, les daremos el gusto de vernos invencibles. Al terminar la pieza, Alexander no la soltó de inmediato. Sus cuerpos estaban a centímetros de distancia, el aire vibrando con la pasión contenida. Alexander la miró a los labios, y Ariadna cerró los ojos, esperando un beso que no llegó. En su lugar, Alexander la tomó de la mano y la sacó de la pista, dejando a la sociedad con la respiración contenida y a Darío y Valeria con la bilis amarga del fracaso. Capítulo 17. La tensión imposible. De vuelta en el penthouse, la tensión era tan densa que era tangible. Alexander se quitó la corbata de seda con un tirón, la adrenalina aún bombeando en su sistema. Ariadna se descalzó, sintiendo que la tela de su vestido estaba empapada de sudor y deseo. Ha sido un éxito. La prensa ahora la ve como mi socia estratégica, no como la esposa traicionada, dijo Alexander, su voz ronca. Estaba claramente luchando por mantener la distancia. Lo sé, gracias, susurró Ariadna, acercándose a la inmensa ventana. Estaba mirando el reflejo de Alexander sobre el cristal, viendo la intensidad en sus ojos. Ariadna, dijo Alexander, con una advertencia en su voz. No lo haga. ¿Hacer qué, Alexander? Preguntó Ariadna, girándose para enfrentarlo, su voz un murmullo tentador. Esto, el juego, la seducción, no mezcle la estrategia con esto. ¿Por qué no? Preguntó Ariadna, dando un paso más hacia él. Usted me ha enseñado a luchar por lo que quiero. Y yo, no quiero negarme más.
Estoy viva, Alexander. Por primera vez en mi vida, estoy viva. Y es gracias a usted. Alexander cerró la distancia que quedaba entre ellos en un solo paso rápido, pero no para besarla. La tomó por los brazos, sus manos firmes, casi dolorosas. Si nos arriesgamos a cruzar esa línea, Ariadna, no habrá vuelta atrás. Soy un hombre de extremos. Cuando amo o cuando deseo. No tengo límites, y usted está vulnerable. Ya no soy vulnerable, replicó Ariadna, su mirada desafiando la intensidad de la suya. Soy la heredera que acaba de sobrevivir a un traidor y a una traidora. No me dé lecciones sobre vulnerabilidad. Solo demuéstrame lo que me está pidiendo que ignore. El aire se cortó. La resistencia de Alexander se hizo pedazos. Él ya no estaba luchando contra ella, sino contra sí mismo. La besó. El beso fue brutal, inesperado, y profundo. No fue el beso dulce y casto que Darío le había dado. Era una explosión de deseo reprimido, de poder y de necesidad mutua. Alexander la levantó, sus piernas se envolvieron alrededor de su cintura, y la cargó sin esfuerzo, como si Ariadna no pesara nada. La llevó a la suite que había sido su refugio por días, pero que ahora se sentía como un nido de fuego. Dime que lo quieres, ordenó Alexander, su voz áspera contra la piel de su cuello. Lo quiero, te quiero, todo de ti, quitándole la camisa, sus dedos desabrochando los botones de su smoking. Esa noche, el cristal de la suite no solo reflejó las luces de la ciudad, sino también la liberación y la pasión desenfrenada de dos almas heridas que se encontraron en el punto más peligroso y honesto de sus vidas. La traición había muerto, y el fuego de la verdad y el deseo la había reemplazado. Capítulo 18. El amanecer de acero. Ariadna despertó enredada en los brazos de Alexander, sintiendo un placer y una paz que nunca había experimentado. La luz del amanecer bañaba la suite, y el rostro dormido de Alexander, sin su máscara de CEO implacable, era sorprendentemente tierno. Se levantó para vestirse, pero Alexander la retuvo, con una sonrisa enigmática. No te vayas, me gusta despertarme sabiendo que sigues aquí. Ariadna se sintió ruborizada. Tenemos que trabajar, Alexander. No podemos actuar como dos adolescentes en celo. ¿Por qué no?, preguntó él, su voz aún ronca de sueño. El trabajo puede esperar una hora. Y yo no te quiero solo como socia, Ariadna. Te quiero como mi mujer, mi aliada, mi liberación. Esa mañana, la dinámica entre ellos había cambiado por completo. La relación no había disminuido su intensidad en el trabajo, al contrario, la había elevado. Había una nueva intimidad en su estrategia, una comprensión tácita de las intenciones del otro. Alexander y Ariadna se reunieron con Rafael. La noticia de su relación, aún no revelada públicamente, inyectó un nuevo vigor en el equipo legal. Rafael confirmó que Darío y Valeria se habían atrincherado. Estaban lanzando una campaña de desprestigio en las redes sociales, afirmando que Ariadna siempre había sido una persona superficial y que Darío era la víctima de la avaricia de Volkov. La narrativa es: Alexander Volkov se está apoderando de la heredera para obtener acceso a los activos de la torre, informó Rafael. Alexander sonrió con frialdad. Perfecto, que piensen lo que quieran. Nuestra respuesta será la acción. Ariadna, es hora de dar el golpe de gracia. Usaremos el cuaderno de Darío. Alexander y Ariadna tomaron la decisión de presentar el cuaderno como prueba ante el fiscal. No solo probaba el fraude, sino también la conspiración con Valeria y la alevosía. Esto los pondrá en la cárcel, Darío y Valeria, dijo Alexander, serio. Ariadna asintió, su corazón ya no sentía dolor, solo determinación. Se lo merecen, es la única forma de que mi vida, y mi apellido, recuperen la dignidad. Más tarde, Alexander la llevó a almorzar, no a un restaurante elegante, sino a un pequeño y discreto lugar. Necesitas comer de verdad, has pasado meses viviendo de la adrenalina y la traición, dijo Alexander, con un tono casi paternal. Y tú me has salvado de mí misma, Alexander, replicó Ariadna, tocando su mano sobre la mesa. Mi amor por Darío era un amor vacío, una fantasía de humildad. Lo nuestro es diferente, es real. Es un pacto de acero, Ariadna, dijo Alexander, su mirada intensa. Un pacto de dos personas que no se detienen ante nada. Y eso, es mucho más peligroso que cualquier amor de cuento de hadas. Esa noche, el trabajo se extendió hasta tarde. Ariadna, exhausta, se quedó dormida en el sofá de la oficina de Alexander, con un informe sobre las acciones de Darío aún en la mano.
Alexander la cargó, llevándola a la suite, mirándola con una mezcla de orgullo y profunda ternura. La pasión no solo residía en el deseo, sino en el respeto absoluto que él sentía por la fuerza que había descubierto en ella. Capítulo 19. El fracaso del chantaje. La presentación del cuaderno de Darío en la fiscalía fue un golpe demoledor. La policía emitió órdenes de búsqueda y captura contra Darío Mendoza y Valeria García. El escándalo se hizo global, y el apellido de la Torre finalmente se libró del estigma de la locura, sustituido por el de la víctima heroica de un fraude. Darío y Valeria, acorralados, hicieron un último intento desesperado por chantajear a Ariadna. Darío logró llamar a la línea fija del penthouse, sin saber que Alexander había instalado un sistema de grabación. Ariadna, sé que estás con ese Volkov. Si no retiras la denuncia, voy a filtrar a la prensa unas fotos de Valeria y tú, con comentarios humillantes que Valeria tomó de tu diario personal. Arruinaré tu reputación y la de tu padre. Ariadna, escuchando la grabación con Alexander, se encogió, recordando la única vez que le confió un diario íntimo a Valeria. Alexander detuvo la grabación. Lo haremos público primero. La verdad, antes que su mentira. Alexander llamó inmediatamente a la prensa, convocando a una declaración en la mañana. Ariadna subió al estrado al día siguiente, no con un traje de negocios, sino con un elegante vestido blanco, simbolizando la verdad. Mi ex esposo, Darío Mendoza, y su cómplice, Valeria García, están siendo perseguidos por la justicia por fraude y conspiración. En un intento patético de chantaje, han amenazado con revelar contenido íntimo y manipulado de mi diario personal. No permitiré que mis victimarios sigan controlando mi vida. Sí, escribí sobre mis miedos, mis sueños y mis inseguridades. Y sí, se lo confié a mi mejor amiga, Valeria, que ahora demuestra ser la persona más traidora que he conocido. La honestidad de Ariadna fue un golpe maestro. Desarmó el chantaje. El público simpatizó con la vulnerabilidad de la heredera. Alexander se acercó a ella, el micrófono aún abierto. La tomó por la cintura, un gesto que no era de un consejero, sino de un protector. La señorita de la Torre no será intimidada. Y yo, como su socio, me aseguraré de que estos criminales enfrenten toda la fuerza de la ley. Su único crimen fue haber confiado en personas de bajo valor moral. El gesto público de Alexander selló la narrativa. La prensa dejó de hablar de fraude y comenzó a hablar de romance y justicia. Esa noche, Ariadna y Alexander regresaron al penthouse. Alexander la miró con una luz nueva. Te enfrentaste a ellos y ganaste, Ariadna. Sin mentiras, sin trucos. Solo con la verdad. Contigo a mi lado, respondió Ariadna, acercándose a él. Alexander la tomó en sus brazos, su boca buscando la de ella con una necesidad profunda. El amor que sentían era una amalgama de admiración, poder y deseo. Era el amor que se construye desde las cenizas, un amor que sabe que la vida es dura, pero que juntos son invencibles. Capítulo 20. El sabor del triunfo. 2 días después, la noticia llegó. Darío Mendoza y Valeria García habían sido localizados y arrestados en un pequeño hotel de carretera. No hubo resistencia. Estaban exhaustos y derrotados. Ariadna y Alexander estaban en el penthouse, celebrando con una botella de vino tinto que Alexander había estado guardando para el momento perfecto. Finalmente, suspiró Ariadna, sintiendo cómo el peso de meses de traición se desvanecía de sus hombros. Finalmente, repitió Alexander, brindando con ella. El cierre es necesario para el nuevo comienzo. Se sentaron en el suelo frente al inmenso ventanal, el silencio solo roto por el suave tintineo de sus copas. Alexander, ¿qué pasará ahora con Darío y Valeria? Preguntó Ariadna, su voz suave. Enfrentarán un proceso largo. El fraude es grave, pero tú estás libre, libre de su sombra, libre de su veneno. Ariadna se apoyó en el hombro de Alexander, sintiendo la solidez de su presencia. Gracias a ti, me diste la fuerza que no sabía que tenía. Yo solo te di el espejo, Ariadna. La fuerza siempre estuvo ahí. Alexander la miró, su expresión intensa y posesiva. Ahora, la pregunta es, ¿qué va a pasar con nosotros? Ariadna le acarició la mejilla, sintiendo la textura de su piel. Tú lo dijiste, un pacto de acero, un pacto de aliados. Y de amantes, añadió Alexander, su voz grave. Yo no comparto, Ariadna. No comparto tu corazón, ni tu cama, ni tu atención. Si te quedas, es para siempre. Es un compromiso tan serio como la adquisición de una empresa.
Ariadna lo miró a los ojos, sintiendo que él le ofrecía el amor más real que jamás podría haber imaginado. Un amor sin ilusiones de humildad, un amor que aceptaba y honraba su poder. Acepto tus términos, Alexander Volkov. Mi vida, mi corazón y mi futuro son tuyos. Alexander la besó, no con la urgencia del primer encuentro, sino con una pasión profunda y posesiva. El beso era una promesa de eternidad, un juramento de poder compartido. Alexander la levantó y la llevó a la cama. Esa noche, su amor se celebró con una intensidad que reflejaba la dureza de la batalla y la dulzura de la victoria. El triunfo sobre el engaño no era solo la libertad, sino el descubrimiento de que la verdadera felicidad y el amor auténtico residen en la fuerza, la honestidad y la alianza con la persona correcta. La heredera traicionada finalmente había encontrado a su magnate, un amor tan poderoso como su propio imperio. Fin.